Buenos días, yo soy Alfredo y les voy a hablar de la anatomía de la glándula tiroides. La que sigue, por favor. Bueno, la glándula tiroides es un órgano endocrino altamente vascularizado. Se localiza en la parte anterior del cuello y se extiende desde C5 a T1. Está conformado por dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, y estos están conectados por un istmo. Aproximadamente al 40 al 50% de la población pueden tener un lóbulo piramidal. Este es un remanente embriológico del conducto tiroidoso. También pueden haber pequeñas masas desprendidas de tejido tiroideo sobre los lóbulos o el istmo como glándulas tiroideas accesorias. La que sigue, por favor. Bueno, la glándula se localiza inmediatamente anterior e inferior al cartílago tiroides y mide aproximadamente 5 por 5 centímetros, pesa de 10 a 20 gramos y envuelve alrededor del 75% de la circunferencia traqueal, invadiendo posteriormente al esófago. Las glándulas paratiroides se encuentran posteriores a la glándula tiroides y varían en ubicación y número. En esta imagen de la derecha es un gamagrama y podemos ver la forma de mariposa que tiene la tiroides unida en su centro por un istmo. También vemos que hay una excreción también del yodo, yodo 131, que fue el gamagrama, en la localización anatómica de las glándulas salivales, de la nariz y de los senos paranasales, puesto que también estos excretan yodo. La que sigue, por favor. Bueno, la tiroides tiene una delgada capa de tejido conectivo que se extiende hacia el parénquima glandular y lo divide en cada lóbulo. Los folículos contienen el núcleo coloide que comprende principalmente iodotiroglobulina. Este núcleo coloide almacena la hormona inactiva T4. Es la forma de almacenamiento de la glándula tiroides. Esto es producida por las células epiteliales o foliculares, que son las que se ven alrededor en la periferia. La que sigue, por favor. Y adyacente a estas también hay unas células que se denominan células C que producen la hormona peptídica calcitonina. Ahora, la tiroides agrandada por malignidad o afecciones benignas puede provocar presión en la tráquea, al nervio laríngeo recurrente o congestión venosa. Es por eso que esta situación anatómica crítica que tiene la tiroides pues, nos da los síntomas, sobre todo en histologías agresivas. La que sigue, por favor. En este corte axial a nivel del cartílago cricoides se ve en color morado al cartílago cricoides y en color azul se puede observar al parénquima hepático tiroideo, y justo adyacente a este se encuentra la arteria carótida que estaría pintado en color rojo y adyacente a esta la vena yugular. La vena yugular. En la parte posterior del cartílago cricoides encontramos el esófago marcado en color naranja y justo al lado de él está ejemplificado en color verde amarillo el trayecto del nervio laríngeo recurrente. La que sigue, por favor. En esta tomografía axial computarizada contrastada se puede ver una lesión hiperdensa en la cabeza de flecha retrofaringe y esto pues es una metástasis ganglionar de un cáncer papilar de tiroides y se observa así tan hiperdensa pues por la captación que tienen del yodo contrastado, no, el yodo del contraste, perdón. La que sigue, por favor. La irrigación de la tiroides está dada principalmente por dos arterias, que es la arteria tiroidea superior y la inferior. La arteria tiroidea superior surge de la primera rama de la arteria carótida externa y se divide en dos, que es la rama anterior, que formará una anastomosis con la rama anterior contralateral de la arteria tiroidea superior, y una rama posterior que formará una anastomosis con la rama superior de la arteria tiroidea inferior. Y la arteria tiroidea inferior se divide en una rama superior que forma una anastomosis con la rama posterior de la arteria tiroidea superior y una rama inferior que irriga la parte inferior de la glándula. La que sigue, por favor. El drenaje venoso está dado por tres venas principales, que es la superior, la media y la inferior. La vena tiroidea superior emerge de la parte superior de la glándula y corre con la arteria tiroidea superior hacia la vaina carotidia para drenar en la vena yugular interna. De igual forma, la vena media drena a la vena yugular interna. Ahora, el plexo traqueal, formado a partir de las venas tiroideas inferiores, se encuentra debajo de la glándula tiroides, justo frente a la tráquea, como se ve en la imagen. O en la que sigue, por favor. La glándula tiroides también es un órgano altamente drenado, con mucha red linfática. Perdón. Los vasos linfáticos tiroideos se comunican con el plexo traqueal
y pasan a los ganglios prelaringeos, que son el nivel 6. Justo ahí se ve por arriba del istmo en la imagen, se ve el nivel 6. Y a los ganglios pretraqueales y paratraqueales, que son los niveles 2, 3 y 4. Lateralmente la glándula es drenada por vasos que se encuentran a lo largo de las venas tiroideas superiores hasta los ganglios cervicales profundos. La que sigue, por favor. La inervación es muy importante en la tiroides. El nervio laringio externo, que se puede ver aquí en la imagen, es una rama, es una división del nervio laringio superior y una rama del nervio vago, y suministra al músculo cricotiroideo. Y en la parte inferior de la imagen podemos ver al nervio laringio recurrente, de igual forma es una rama del nervio vago y suministra el resto de la musculatura laringe, así como la sensación en las cuerdas vocales e inferior a ellas. La que sigue, por favor. En este corte axial, a nivel del cartílago cricoides, que está en color más claro, se puede ver al parénquima tiroideo en color morado, y en esta imagen lo que se muestra es la relación tan cercana que tiene la glándula con ciertas estructuras, sobre todo vasculares. Justo a su lado izquierdo podemos ver la arteria carótida, y justo a su otro lado, más adyacente a este, a la vena yugular. También en la parte anterior de la imagen podemos ver a los músculos de la correa y su cercanía que tienen con la glándula tiroides. En la parte posterior, bueno, en la parte posterior y media se puede ver también dónde estaría el nervio laringio recurrente, la vaina nerviosa. La que sigue, por favor. Esta otra imagen, este es un corte también axial, pero es un poco más abajo, a nivel del tercer anillo traqueal. Y lo que se trata de ejemplificar aquí también es la relación que tiene la tiroides, y sobre todo con su red venosa, que son todos los puntos de color azul. Vamos a ver que tiene una alto drenaje venoso. Además de esto, en color verde se puede ejemplificar el drenaje linfático de la tiroides. También hay que recordar que este drenaje puede pasar directamente al conducto torácico. La que sigue, por favor. Esto es solamente manera de introducción. El cuello central generalmente se refiere a los niveles 6 y 7, mientras que el cuello lateral se refiere a los otros niveles, 1, 2, 3, 4 y 5. La que sigue, por favor. El patrón de diseminación de las metástasis ganglionares va en escalones. El primer nivel sería el nivel 6, que es el compartimento central o visceral, que está entre el hueso yoides y la entrada torácica. Segundo escalón estarían los ganglios cervicales medio e inferior, que son los niveles 3 y 4. Y así vamos escalando, seguido el nivel 7, posteriormente el nivel 2, y el nivel del cuello menos afectado es el nivel submental y submandibular, que es el nivel 1. La diseminación a distancia al momento del diagnóstico, de 2 al 5% de los pacientes con carcinoma diferenciado pueden tener metástasis a distancia en el momento del diagnóstico. El principal sitio común de metástasis es el parénquima pulmonar en 80-85%, seguido del hueso del 5 al 10% y del cerebro el 1%. Las metástasis también pueden identificarse con poca frecuencia en el hígado, los riñones, la glándula suprarrenal, la hipófisis o la piel. La que sigue, por favor. Ahora vamos a entrar a la estratificación de la JCC octava edición. TX sería que el tumor primario no puede ser evaluado. T0, que no hay evidencia del tumor primario. T1 es un tumor de menos de 2 centímetros en su diámetro mayor limitado a la tiroides, dividido en T1A, que es menos de 1 centímetro, y T1B, mayor de 1 centímetro, pero menor de 2 centímetros, limitado a la glándula tiroides. El T2 es un tumor mayor de 2 centímetros, pero menor de 4 en su diámetro mayor, limitado a la glándula tiroides. Y el T3 se divide en T3A y T3B. Es un tumor más de 4 centímetros limitado a la tiroides o con extensión extratiroidea macroscópica que invade solo los músculos de la correa. Los músculos de la correa son 4, que es el esternoioideo, el esternotiroideo, el tiroioideo y el homoioideo. Y un T4 incluye la extensión extratiroidea macroscópica. Un T4A es una extensión extratiroidea macroscópica invasora de tejidos blandos subcutáneos, la laringe, la tráquea, el esófago o el nervio laringeo recurrente. Y un T4B es una extensión extratiroidea macroscópica que invade la fascia prevertebral o a la arteria carótida. La que sigue, por favor. En esta imagen podemos ver el T1, que es un tumor menos de 2 centímetros localizado a la glándula, un T2, que es un tumor entre 2 a 4 centímetros que está limitado a la glándula. La que sigue, por favor. T3 es un tumor mayor de 4 centímetros limitado a la glándula, pero también puede extenderse macroscópicamente a los músculos de la correa. Un T4A es un tumor que se puede extender por fuera de la tiroides, hacia la tráquea, hacia la laringe, hacia el esófago. La que sigue, por favor.
Y este es un corte axial. De igual forma vemos un T4A, cómo se extiende la tráquea al esófago, y el T4B se extiende a la fascia prevertebral y a la arteria carótida. La que sigue, por favor. La enfermedad ganglionar, en el NX los ganglios regionales no pueden ser evaluados, en el N0 no hay evidencia de metástasis ganglionar locorregional, y en el N1 hay metástasis a ganglios regionales, en N1A hay metástasis a los ganglios linfáticos 6 o 7, esto puede ser uni o bilateral, y en el N1B hay metástasis a ganglios linfáticos laterales del cuello unilaterales, bilaterales o contralaterales. M0 pues es sin metástasis a distancia, y M1 es con metástasis a distancia. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver N1A que está en el cuello, es enfermedad ganglionar en el cuello central, y N1B es enfermedad ganglionar en el cuello lateral. Aquí sigue, por favor. Ahora, la estratificación de grupos pronósticos se divide en dos, que es el cáncer de tiroides diferenciado y el anaplásico, que pues, no es diferenciado. Aquí nada más quisiera yo recalcar que hay un factor pronóstico muy importante en el cáncer de tiroides, que es la edad, y el punto de corte es menor y mayor a 55 años de edad. La que sigue, por favor. A diferencia del grupo pronóstico en el carcinoma anaplásico, que de entrada es un T4, es un estadio clínico 4, por la pobre supervivencia que tiene este tumor. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Continuamos con el caso clínico. Bueno, el día de hoy el caso que se seleccionó para el taller de contorneo es de una paciente femenina de 52 años con el expediente 191096. La paciente es casada, católica, la escolaridad tiene primaria completa, los antecedentes heredofamiliares son negativos y los antecedentes personales patológicos solo destaca hipertensión tratada con los sartán desde hace 3 años. Su padecimiento inició en diciembre del 2018, presentando un cuadro clínico caracterizado por disfonía, cefalea, y por este motivo acudió de forma externa a realizarse un ultrasonido de cuello, el cual se reportó como un Bethesda 6, reportando principalmente los hallazgos de un nódulo tiroideo derecho con componente sólido, además de adenopatías bilaterales en los niveles 3 y 4 y adenopatías derechas en los niveles 2B, 5A y 5B. Se realizó una biopsia por aspiración del mismo modo fuera del instituto, que reportó un carcinoma papilar de tiroides. La que sí, por favor. Hasta agosto del 2019, el médico externo se hace una tomografía, la cual reportó una neoformación dependiente del lóbulo tiroideo derecho. El tamaño tumoral era de 6.7 centímetros, que desplazaba la laringe y la tráquea hacia la izquierda. Los bordes estaban mal definidos, tenía zonas de calcificación dentro de la tiroides y los cuales tenían realce al medio contraste. La extensión llegaba hasta el mediastino del tumor e invadía la fascia prevertebral, rodeando la arteria carótida interna derecha 180 grados. Las adenopatías cervicales bilaterales permanecían en los niveles 2A, 2B, 3, 4 y 5. La mayor de ellas era de hasta 20 milímetros y estaban asociadas a zonas de necrosis central. Por lo tanto, en el INCAN se realizó la tumorectomía tiroidea con disección de niveles del 2 al 5 derecho, hallando un tumor tiroideo dependiente del lóbulo derecho de aproximadamente 8 centímetros, adherido a la hipofaringe, el músculo cricoideo, cricoides y el surco traqueoesofágico. Tenía conglomerados ganglionares derechos en los niveles 2 a 3 y 4. No había infiltración del nervio laríngeo recurrente y se dejó un residual macroscópico de 4 centímetros. Una que sí, por favor. El reporte de histopatología se encontró carcinoma papilar de tiroides convencional del 70% con áreas de células altas. Había permeación vascular, infiltración a tejidos blandos y tumor en márgenes quirúrgicos. El tamaño del tumor resecado fue de 3.7 centímetros y la disección ganglionar eh, tuvo 27,52 ganglios linfáticos positivos, 12 de ellos ya tenían ruptura capsular,
Había un fragmento de la vena que no presentaba infiltración por neoplasia. El nervio solamente presentaba compresión extrínseca por neoplasia y el tamaño tumoral metastásico mayor a 2 centímetros dentro de los ganglios. En septiembre del 2019 es valorada por nuestro servicio, donde se encontró clínicamente enfermedad macroscópica caracterizada por cuello indurado y se prescribió y recibió tratamiento de IMRT 66 Grays en 30 fracciones. Los recibió del 30 de septiembre al 8 de noviembre. Continuamos mencionando los límites, las dosis de restricción de los órganos de riesgo y las principales toxicidades. Sí. La siguiente, por favor, Carito, por favor. Bueno, esta es una tabla rápida donde vienen todos los bordes de los órganos de riesgo que había que delimitar en el paciente. Esto es para que se quede aquí guardado, pero en las siguientes diapositivas vienen las imágenes. Para que puedas la siguiente, Carito, por favor. En el plan del paciente no venían contorneados todos, entonces esta imagen es de la guía que viene aquí abajo. Al final viene ya la foto de nuestro paciente, de los órganos de nuestro paciente como tal. Entonces, nada más para destacar puntos claves, que la parótida, bueno, se contorneó, hay que contornear las dos, y se incluyó aquí, o se incluye la vena retromandibular, pues porque es difícil de separarla de la parótida como tal, y también la parte extracraneal del nervio facial. Inicia en el canal auditivo externo, que es el borde craneal, y termina en la parte posterior del espacio submandibular. Importante aquí también localizar pues, el diente posterior del digástrico para ubicar bien los límites de la parótida. El siguiente, que es los músculos constrictores de la faringe, pues inicia en la punta caudal de las placas pterigoideas y termina en el borde inferior del cartílago aritenoide, y fácil de ubicar esta estructura tan delgadita porque pues su borde posterior es el músculo prevertebral. La laringe supraglótica inicia pues obviamente en el tope del epiglotis y termina en el borde craneal del cartílago aritenoides. Este también es muy fácil de ubicar, está en la siguiente foto, porque pues posteriormente está el lumen faríngeo, lateralmente está el cartílago tiroideo y medialmente está también el lumen faríngeo, y anterior tiene alioides, tiene el cartílago tiroideo y tiene el espacio preepiglótico. El esófago cervical, inicia 1 centímetro por debajo del cartílago cricoides y termina en el borde caudal de C7 para asuntos de cabeza y cuello. En cuanto al plexo braquial, pues inicia en el borde craneal de C5 y termina en el borde craneal de T3. Importante aquí en el plexo braquial ubicar bien el músculo escáneo anterior, ubicar también el medio y ubicar también los forámenes intervertebrales, el borde lateral de la primera costilla, porque vemos que el plexo braquial pues va discurriendo entre estas estructuras y pues va en cortes consecutivos. La médula espinal también vale la pena recordar que no se contorna el conducto como tal, sino la médula verdadera. Inicia en el borde superior de C2 y termina en el borde craneal de T3. Y en cuanto a la mandíbula se contorna todo el hueso sin los dientes. Esta es la imagen que venía en el eclipse de nuestro paciente, en donde vemos ahí bien la mandíbula sin los huesos, las parótidas y la médula verdadera en el lado izquierdo, y en el lado derecho vemos el esófago cervical y nuevamente la médula verdadera. Curi. Y en cuanto a los órganos, bueno, las dosis de restricción entre los órganos que tenemos en la médula espinal, va a tener un Dmax de menor o igual a 44-45 Grays. La mandíbula va a tener un Dmax de 70 a 73.5 Grays. Las parótidas va a tener un B30 menor del 50 ipsilateral y una D media menor de 26 Grays y un B40 menor al 33% contralateral. En cuanto a la laringe, vamos a tener un Dmax de menor de 73.5 Grays, el esófago un Dmax menor de 45 Grays y el plexo braquial un Dmax de menor de 60 a 66 Grays. Sigue, por favor. En cuanto a las toxicidades que podemos encontrar, como la disfunción del cordón, como una lesión tardía, vamos a encontrar mielopatía progresiva crónica y un síndrome,
síndrome de neurona motor inferior, como así también una lesión hemorrágica, paresia, entumecimiento y disfunción de esfínteres. Esto lo vamos a encontrar de 6 a 12 meses posterior al tratamiento. En cuanto a la serostomía, pues también tendremos cambios del volumen y la consistencia de la parótida, del pH, así como disconfort o dolor de la cavidad oral. Y esto va a provocar una disminución en el aporte nutricional. En cuanto a la disfunción de la parótida, encontramos que lo vamos a ver en una media de dosis de 10 a 15 grays y en una dosis media de 40 a 50 se va a encontrar que se reduce más del 75% de la función de la parótida. Sigue. En cuanto a la disfagia, también puede ser una complicación con complicaciones mortales, pues produciendo neumonía. Pues, también tenemos la osteoradionecrosis, que se va a ver en una dosis acumulativa mayor a 66 grays. En cuanto al plexo braquial, vamos a encontrar una plexopatía braquial, una disfunción en cuanto al movimiento del hombro, del brazo, dolor en mano, parestesias, debilidad, atrofia muscular y parálisis. Puede haber tratamiento para esto, pero por lo general siempre resulta inefectivo. Curi, ¿por qué si en la previa, regresa, Caro, pusiste osteoradionecrosis más de 66? Regresa hasta la tablita que tienes la mandíbula. Pusiste más de 73, bueno, 70, 73.5, entonces, O sea, ¿cómo le porque explicaría? puede tener, o sea, a partir de 66 días podemos tener el riesgo de presentar la radionecrosis. Ok. Y la dosis máxima es 70, ¿no? Hay algunos que incluso lo ponen 66. Hay que ver específicamente si es dosis máxima o si la consideran como 0.03 cc, que a veces es lo equivalente, El pero hay volumen. que revisarlo por protocolo. Nada más te pido que tengas más cuidado con las faltas de ortografía porque tienes Sí. varias. Y ya, continúa. Bueno, a continuación, consideraciones para dar el tratamiento con radioterapia en los diferentes tipos de carcinomas tiroideos. Primero son los carcinomas diferenciados de tiroides. Las principales guías acuerdan que la radioterapia externa adyuvante debe considerarse en los siguientes entornos: enfermedad localmente avanzada, con extensión extratiroidea en el momento de la cirugía, en un paciente normalmente más de 45 años, que es uno de los factores de riesgo más importantes, como ya mencionó Alfredo. Enfermedad residual extensa y recurrentes que no logren concentrar el yodo radioactivo, en los cuales la cirugía adicional también probablemente sea ineficaz. Las guías, la siguiente por favor. La guía americana de tiroides y la British Thyroid Association dan estas consideraciones: una edad más de 45 años, alta probabilidad de enfermedad residual microscópica, extensión extratiroidea muy visible en el momento de la cirugía y tumor residual grande en quienes la cirugía adicional o la terapia con yodo radioactivo probablemente sean ineficaces, y enfermedad macroscópica residual significativa postquirúrgica, tumor residual o recurrente que no logra concentrar el yodo radioactivo. La siguiente, por favor. En cuanto a los carcinomas tiroideos medulares, las guías internacionales recomiendan la radioterapia externa en pacientes de alto riesgo para recurrencia en carcinoma medular de tiroides residual microscópico o macroscópico, extensión extratiroidea o metástasis extensas de ganglios linfáticos que tengan extensión extracapsular. Y en el carcinoma anaplásico de tiroides, las guías internacionales recomiendan que la toma de decisiones sea personalizada después de las resecciones completas o casi completas. Los mejores resultados de control local y supervivencia en carcinoma anaplásico, según varios estudios, parece que logran con resultados buenos en unos tratamientos en combinación de cirugía, radioterapia externa y quimioterapia. Toman estas consideraciones. En cuanto a postresección, si hay un R0 o R1, excluyendo una extensión microscópica intratiroidea incidental, y en pacientes sin evidencia de enfermedad metastásica, que se les debe ofrecer radioterapia externa definitiva, más menos quimioterapia. Enfermedad local no resecable, la radioterapia externa puede lograr un control local a largo plazo, y en todos los casos se puede utilizar la radioterapia en los escenarios de metástasis como un tratamiento paliativo. Ahora vamos a hablar de este protocolo que es el LTOG 0912, que es un estudio aleatorizado fase 2 para valorar el efecto de radioterapia de intensidad modulada de forma concomitante con Paclitaxel y Pazopanib o placebo por el tratamiento del cáncer anaplásico de tiroides.
Para este protocolo se incluyeron aquellos pacientes mayores de 18 años con carcinoma anaplásico de tiroides ya diagnosticado por histopatología y que hubieran sido sometidos a tiroidectomía total o parcial con un tumor de al menos 1 centímetro de diámetro máximo, que tuvieran adecuado estado funcional orgánico, no tuvieran neoplasia concomitante, excepto cáncer de piel no melanoma, que no hubieran recibido radioterapia cervical o quimioterapia previa y que no tuvieran enfermedad metastásica del sistema nervioso central. Como introducción en este protocolo se menciona que típicamente este tipo de carcinoma se presenta con involucro a estructuras vitales de cabeza y cuello, o con micrometástasis al inicio. Este involucro a estructuras de cabeza y cuello lo harían de difícil resecabilidad, y las micrometástasis ya predecirían una recurrencia locorregional, incluso sistémica. La radioterapia perfeccionada asociada a doxorubicina incrementa la supervivencia global en 12 meses, con muerte principalmente por enfermedad a distancia. No se ha documentado significancia estadística respecto al fraccionamiento convencional o al hiperfraccionamiento en cuanto a supervivencia global. Sin embargo, altas dosis de radioterapia se pueden limitar por la proximidad que tiene la glándula, los volúmenes de tratamiento, tanto como por la médula espinal como para los pulmones. Por lo cual también se ha visto que la IMRT asociada con quimioterapia en fraccionamiento convencional aumentan la supervivencia global en 43 meses. Este autor, Ain, ha reportado tasas de respuesta de hasta el 50% cuando se asocia la IMRT con paclitaxel. Hay también mejoría en este tipo de carcinoma asociando la radioterapia a antiangiogénicos, como es el fármaco que se está aquí probando. Esto contrario a lo que pudiéramos pensar, debido a que la radioterapia tiene su efecto mayor cuando el tejido está bien oxigenado, y el asociarlo a antiangiogénicos pudiera ser como contradictorio. Sin embargo, esto fundamentado a que el uso de antiangiogénicos se asocia a una normalización de la vasculatura de un órgano, y se ha documentado que la vasculatura en el cáncer de tiroides anaplásico, hay vasos tortuosos con alta permeación vascular, así como también que se inhibe la supervivencia autócrina mediada por el receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular. Entonces, el pazopanib es un inhibidor de tirosina quinasa multidireccional de segunda generación contra el receptor de crecimiento del endotelio vascular de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y hasta el momento no hay datos clínicos de la asociación de pazopanib con paclitaxel en este tipo de tumor. Sin embargo, in vitro se ha visto que aumenta la acción del paclitaxel. Entonces, este estudio es un estudio de fase 2 que recolectó pacientes de octubre de 2010 a marzo de 2020. Justamente pues, acaba de finalizar el reclutamiento. Y los desenlaces primarios que se están buscando es pues la supervivencia global y la suspensión del tratamiento debido a toxicidad grado 4 o cualquier evento adverso grado 5 que se considere definitivamente, probablemente o posiblemente relacionado con la inducción o el tratamiento concomitante. Son dos brazos, el brazo experimental, el brazo control. El brazo experimental va a ser una primera fase de inducción de paclitaxel 80 miligramos por metro cuadrado por semana, y pazopanib 400 miligramos por día por 2 o 3 semanas. Posteriormente, la fase concomitante de quimioterapia con IMRT 66 días en 33 fracciones en 6.5 semanas, con paclitaxel a 50 miligramos por metro cuadrado por semana durante la fase de tratamiento con radioterapia, asociado a pazopanib, una dosis ligeramente menor de 300 miligramos por día por el mismo tiempo. Y el paclitaxel, después de la quimioterapia, de forma adyuvante, 80 miligramos por metro cuadrado por semana, más pazopanib, ya la dosis completa de 400 miligramos por día, de forma trisemanal por 4 semanas en caso de enfermedad medible, y se continúa en ausencia de progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable y enfermedad no medible. Y los mismos, el brazo control es lo mismo, nada más que en vez de pazopanib es placebo.
Entonces, la IMRT debería iniciarse dentro de las 3 semanas del inicio de los fármacos y al menos 5 días después de la última dosis de paclitaxel previo a la IMRT. La dosis al PTB66 son 66 grays en 3 fracciones en 6.5 semanas y el PTB 59.4 igual en 6.5 semanas. Entonces, pues van a ser 2 volúmenes de tratamiento. Lo que marca la guía es que para el contorneo, pues lo van a dividir en un volumen del GTB, que va a ser el GTB del primario, cualquier enfermedad macroscópica por tomografía, por clínica o incluso por endoscopía. Y en el caso del GTB-N, el GTB ganglionar, ellos van a tomar ganglios mayores a 1 centímetro o con centro necrótico, que no sean necesariamente mayores de 1 centímetro. Y es muy importante que tomemos en consideración el volumen antes de la cirugía y en caso de que el paciente ya se haya operado, tomar como GTB primario el residual más el lecho quirúrgico, tomar todo el lecho quirúrgico. La siguiente, ok. Entonces, eso fue el GTB. Para el CTB se va a dividir en 2, el CTB de 66 grays y el CTB de 59.4 grays. El GTB primario más el GTB ganglionar va a tener una expansión de 5 milímetros de manera circunferencial. Ese va a ser nuestro CTB, pero esta expansión puede disminuirse incluso hasta 1 milímetro si está cercano de estructuras de riesgo, sobre todo pues estructuras de riesgo que sean pues mandatorias. Y en el caso del CTB de 59.4 grays, va a ser una expansión al CTB previo, también de 5 milímetros, asegurándonos que haya cobertura tanto del surco traqueoesofágico. En este caso, los niveles ganglionares a contornear van a ser de manera mandatoria el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4 de manera bilateral. El nivel 5 solamente se va a contornear en caso de que haya involucro ganglionar de esos niveles, de ese nivel, si no, no se va a contornear. El nivel del mediastino superior hasta el nivel de la carina, que pues nosotros lo conocemos como justamente así, el nivel de mediastino superior, pero prácticamente va a ser del nivel 2 al nivel 4 del mediastino. Y en el caso del nivel 1 y del nivel de los retrofaringeos, esos va a ser a discreción del radiooncólogo y pues la recomendación es que solamente se contorneen en caso, el nivel 1, pues en caso de que se encuentren positivos, tanto el 1A como el 1B, y en el caso de los retrofaringeos, normalmente se contornean en caso de involucro ganglionar bulky o voluminoso en el nivel 2. Y para los PTBs, tanto del 66 grays como de 59.4 grays, la expansión va a ser volumétrica y aquí en este protocolo sí lo mencionan que sea de 5 milímetros, sin importar la verificación que se le vaya a hacer al paciente. La siguiente. Los órganos de riesgo que ellos mencionan que son importantes y que son los mínimos que se tendrían que contornear: la médula espinal, las glándulas parótidas, ambas, la cavidad oral, el plexo braquial, la mandíbula, el esófago superior, que pues ya sabemos que van a ser los 2 primeros centímetros de esófago, la laringe glótica y supraglótica y ambos pulmones. La siguiente. Las prioridades para la planeación del tratamiento, pues van a ser en este orden. La primera prioridad, pues va a ser cumplir las restricciones hacia la médula espinal. Después, la segunda prioridad va a ser la cobertura de los volúmenes tumorales. Y por último, la restricción a otros órganos de riesgo. Entonces, para este protocolo, estos son los criterios de cumplimiento de las restricciones. Vamos a ver que, pues como en todos los protocolos, están las dosis por protocolo, las variaciones aceptables y las variaciones que no son aceptables para ambos PTBs. Aquí esto es para la cobertura de los volúmenes. Entonces, pues tenemos que para el PTB 66 grays, al menos 95% del volumen debe estar cubierto por 66 grays.
Otra restricción es 93% de 66 grays, que son 61.4 grays, deben recibirlo más del 99% del volumen. Otra es que menos del 20% del volumen debería de recibir 110% de la dosis. 115% de la dosis la debería de recibir menos del 5% del volumen, y una dosis media de menos de 70.4 grays. Y para el PTB de 59.4 grays, pues es prácticamente las mismas restricciones de arriba. 95% del PTB debe recibir 59.4 grays, y 93% de 59.4 grays, que son 55.2, lo debe recibir más del 99%. Gracias. Y para las estructuras críticas, la dosis máxima de la médula espinal, aquí es importante, el volumen es de 0.03 cc, deben de recibir menos de 45 grays. El PRB que se le hace a la médula debe recibir menos de 50 grays. La dosis media de la glándula parótida debe de ser de menos de 26 grays. 50% de una sola parótida, menos de 30 grays. 20% de ambas parótidas, menos de 20 grays. Y de los pulmones, pues el que ya conocemos y que casi siempre se utiliza, el B20, menos de 20. Y para los otros órganos de riesgo que pues realmente no deberían de ser prioridad, pero pues tenerlas en cuenta para solamente mencionarle al paciente que va a tener algún efecto por radiación. La cavidad oral, una dosis media de menos de 35, glándulas submandibulares, dosis media de menos de 39, la laringe o el área glótica, una dosis media de menos de 60. Para cualquier tejido no especificado, una dosis máxima a un cc de menos de 69.3 grays, y el plexo braquial 0.03 cc, una dosis máxima de menos de 60, o si hay volumen dentro del plexo braquial, menos de 66 grays va a ser la dosis máxima. Continuamos ahora sí con los volúmenes de nuestro paciente. Empezamos con el GTB. Bueno, entonces vamos a hablar primero del GTB, igual basados en la RTOG 0912. Como ya mencionó el doctor Chávez Tahuilán, el GTB pues va a estar definido como cualquier otro GTB, que va a ser la enfermedad macroscópica visible, y esto va a ser determinado por la tomografía que se le haya tomado al paciente, la clínica y los hallazgos endoscópicos, y lo vamos a dividir en dos, que va a ser el GTB principal, que va a ser el GTBP, que va a estar definido por la enfermedad macroscópica primaria, y el GTBN, que va a ser la enfermedad macroscópica ganglionar. La que sigue, por favor. En cuanto a los ganglios positivos, como ya dijo el doctor Chávez, van a ser aquellos más de 1 centímetro o que tengan centro necrótico, y va a estar recomendado que se fusionen la TAC tanto diagnóstica o con la que se diagnosticó el paciente y la tomografía de simulación para una mayor precisión del GTB. En cuanto a los pacientes que tuvieron cirugía previa a la radioterapia, como es el caso de este paciente, debemos de tomar en cuenta para el contorneo del GTB la enfermedad macroscópica preoperatoria y el hecho quirúrgico, la que sí. Entonces, en este paciente, pues como ya les mencioné, vamos a tomar en cuenta el GTB prequirúrgico, tanto el prequirúrgico como el hecho quirúrgico. Entonces, de este paciente en la tomografía prequirúrgica teníamos que había un tumor dependiente del lóbulo derecho tiroideo que se extendía hacia el mediastino superior y que desplazaba la laringe, la tráquea, y que rodeaba la carótida en 180 grados y que medía 58 por 50 milímetros. En este paciente se intentó llevar a una resección completa, sin embargo fue imposible resecarlo por completo y dejaron un residual macroscópico de 4x4x4 en el surco traqueoesofágico, como podemos ver en la imagen axial que tenemos aquí a la derecha. Y la que sí.
En los otros cortes, que son el coronal y el sagital, podemos pasarle a la que sigue, por favor. Podemos ver que así es como se ve todo el volumen del GTB fusionado, tanto el preoperatorio como el del lecho quirúrgico, y que nos extendimos hasta la parte superior del mediastino, debido a que el tumor en un principio estaba extendido hasta esa parte, la que sigue. Y bueno, en cuanto al GTB-N, que es el ganglionar, después de la cirugía, bueno, recordemos que este paciente se llevó una disección ganglionar electiva únicamente del lado derecho, y en la tomografía de simulación se encontraron ganglios en los niveles 1B, 2A, 3, 4 y 5. Entonces, en esta parte podemos ver los de los niveles 1B, que fueron tanto del lado derecho como del lado izquierdo. La que sigue. Aquí podemos ver que delimitamos ganglios que se encontraron en el nivel 2A, en el nivel 5, en el nivel 3, y la que sigue es de los ganglios macroscópicos que se encontraron en el nivel 4. Bueno, continuando con lo que es el CTB, pues vamos a tener dos CTBs, CTB del tumor principal y el CTB ganglionar o CTB-N. Como ya vimos en las presentaciones que nos pasó Germán, vamos a hacer una expansión de 5 milímetros del CTB principal. Este volumen va a ser de alto riesgo, y aquí pudiéramos editar algunas estructuras como músculo, hueso o cavidad aérea, si existiera. Y bueno, posteriormente al GTB le vamos a dar una expansión de 10 milímetros para hacer un riesgo intermedio. De igual forma vamos a hacer las ediciones que ya había comentado, y también, bueno, editar piel. Aquí vemos una vista coronal. Aquí faltaría editar un poco lo que es el aire en los CTBs, pero más o menos así sería la expansión isotrópica. ¿La que sigue? Y bueno, en relación al CTB ganglionar, tenemos que ya una vez identificado el GTB ganglionar, vamos a dar un primer CTB de alto riesgo, que es de 5 milímetros. Y de igual forma, vamos a hacer la edición del músculo, de hueso o cavidad aérea. Y en caso, bueno, algunas guías recomiendan que si existe ruptura ganglionar, esta expansión se haga de 10 milímetros, pero siempre dando la misma dosis que el primario. Aquí y bueno, en el corte previo se veía que estaba involucrado el nivel 1B, y bueno, también fue un criterio para incluir el 1A. ¿Ok? Y bueno, aquí igual es a nivel del ilioides, tenemos involucro ganglionar. Se hace la expansión con la edición que ya habíamos hecho. Este es el CTB de alto riesgo. La que sigue. Y bueno, debido a que había involucro ganglionar bilateral, se decidió hacer contornear desde el nivel 2 alto, es decir, desde la base del cráneo. En caso de que no hubiera existido esto, pudiéramos optar por un 2 bajo para preservar un poco la función de las parótidas. Y también se trató de incluir los niveles retrofaringios, dado que existía enfermedad macroscópica y la evidencia de ruptura ganglionar. ¿Para qué sigue? El 2B bajo, ¿desde dónde sería? Hay dos consideraciones anatómicas. Una es ósea, que es a nivel de los cuerpos transversos de C1, o el vientre posterior del digástrico con la yugular. Ok, continúa. Y bueno, aquí vemos cómo está incluso sospechoso aquí un ganglio en el nivel 1, ya a nivel del yoides, empezando nivel 6, el 6 alto. Entonces, pues se trató desde el nivel 1, el nivel 6, que es el nivel central,
Y aquí vemos cómo está parte del nivel 1B y ya empezando, bueno, continuando con el nivel 2. Continuamos. Aquí en otro corte, bueno, tenemos el nivel 1B, un poco de los retrofaringios y nos extendemos hasta la parte posterior del esternocleidomastoideo. Esto, bueno, recordando, esto es nivel, este volumen es de riesgo intermedio. ¿Okay? Y aquí algunas consideraciones es, bueno, se tomó un nivel 6, solo recordar el nivel 6 para Vincent Gregoire, del 2014, lo divide en 6A y 6B, y si le damos una revisada a la guía, algo curioso es que él edita el esófago y la tráquea. En la guía que nos pasó Carito se recomienda pues incluir pues obviamente el esófago y la tráquea por el surco traqueoesofágico que existe y que puede ser una vía de diseminación. De hecho estuve viendo en las guías de Nancy Lee y ellos también incluyen la tráquea y el esófago. ¿Ok? No lo edita como Vincent Gregoire. Y aquí una observación, se decidió incluir el nivel 5C del lado izquierdo. Aquí lo podemos ver, que es una línea imaginaria por detrás del trapecio. Este espacio o triángulo posterior del cuello se decidió incluir porque existía involucro ganglionar por debajo del cricoides. Y bueno, vamos a delimitar nuestro CTB de riesgo intermedio hasta el nivel de la carina. Aquí vemos ya la bifurcación de los bronquios principales, que sería el nivel mediastinal superior. Y bueno, aquí tenemos en una vista sagital cómo sería desde la base del cráneo hasta la carina. Y entonces se incluyó prácticamente pues, todos los niveles del cuello, retrofaringe, hasta la carina. ¿Okay? Aquí vemos una vista coronal. Y en color amarillo vemos los volúmenes del CTB ganglionar de alto riesgo, que recordamos que es una expansión de 5 milímetros, que es la dosis que va a llevar el primario, y el riesgo intermedio, que es el volumen rojo, que es una dosis menor. Okay. Ahí lo que menciona Efraín es importante. Las guías de Vincent Gregoire finalmente son de ganglios, entonces muchas veces no consideran el primario, pero es importante pues lo del surco traqueoesofágico, ya que es un área que puede existir el riesgo de recaída, ¿no? Entonces eso es importante peculiarmente en tiroides. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, para fines didácticos, el plan recibido por este paciente es uno que ya se calculó desde el mes de agosto. El paciente recibió 66 Grays en 30 fracciones con técnica de IMRT con bus integrado simultáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que tal como se especificó al momento de contornear los volúmenes, tenemos áreas que recibieron 2.3 Grays por fracción y otras que recibieron 2 Grays por fracción al mismo tiempo, que son las áreas de riesgo intermedio. Le damos a la siguiente. Como podemos apreciar, en este corte axial de tomografía se puede apreciar bien esto. Vemos toda el área que está posquirúrgica y los ganglios que son de primera intención tratar porque estaban involucrados, son lo que se ve con un color entre amarillo, rojo, naranja, que son las áreas que están recibiendo 69 Grays en total, mientras que lo que vemos delimitado hacia los niveles 5 es lo que está recibiendo 60 Grays. Le damos a la siguiente diapositiva. Igual, si ustedes aprecian los volúmenes en color rojo, podemos apreciar que la dosis está, al menos a simple vista, bien conformada. Vamos a sacar ahorita los cálculos de conformidad para darnos cuenta si esto es cierto. Le damos a la siguiente. Y finalmente, este corte que se me hace pues bastante representativo, ya que abarca desde los niveles 2 altos, que nos estaba explicando Efraín porque se incluyeron, el ganglio, también que estaban involucrados, es decir, que estaban positivos, que son los GTB ganglionares, que los pueden delimitar ahí con un color verde,
y que si ustedes observan están embebidos en un color azul, que son las áreas de riesgo intermedio, que son las de menor dosis, terminando hacia el nivel del mediastino superior. Ahora, si en la siguiente diapositiva, si nosotros apreciamos el histograma de dosis-volumen, lo primero que vamos a vigilar es que nuestros volúmenes estén bien tratados con la dosis prescrita. Para esto, en la primera imagen, ahí hubo una pequeña confusión, dejé 66 grays, pero 66 grays lo estaban recibiendo 97% del volumen. Quizás si nos desplazamos hacia 69, va a quedar en alrededor de 95-96%, cumpliendo con las metas del plan. En la siguiente diapositiva es la valoración para las áreas de riesgo intermedio, en las cuales podemos apreciar que el volumen total recibiendo 60 grays corresponde a 96% de lo que nosotros marcamos como área de riesgo intermedio. Le damos a la siguiente. Me pareció didáctico dejárselos de esta manera para sacar los índices de conformidad y los índices de homogeneidad. En este caso, recordemos, conformidad se refiere a que lo que estemos tratando como dosis sea el volumen que nosotros enmarcamos. Es por ello que la fórmula para el índice de conformidad es volumen total sobre volumen del PTB. Entonces, el volumen tratado entre volumen del PTB, lo que tenemos que hacer en el histograma es convertir nuestra dosis a una curva de volumen. Para esto vamos a tener que el volumen tratado, esta dosis en volumen fue de 550.018 cc y posteriormente el volumen de nuestro PTB que contorneamos era de 495.372. Al momento de realizar la división, vemos que esto da 1.11, que si observamos las especificaciones para esto, nos vamos a encontrar que un índice de conformidad que es mayor a 1 indica que el volumen es mayor que el blanco que nosotros teníamos. Sin embargo, un índice de conformidad que sea mayor a 1, pero que es menor a 2, cumple con las restricciones de un plan. Y en caso de que se acercara más al 2, serían restricciones menores, o pasando el 2, pues ya serían violaciones para el plan. En la siguiente diapositiva vamos a ver la homogeneidad, referida como la dosis máxima que vamos a encontrar nosotros en el plan calculado sobre la dosis prescrita. Entonces, la homogeneidad de este plan quedó de 77.409, que es el máximo, entre 69. Para esto vamos a tener que el índice de homogeneidad es de 1.12 y viendo cuáles son las reglas, el índice de homogeneidad que sea menor o incluso igual a 2 es un tratamiento que se considera que cumple con protocolo. Sin embargo, nos gustaría que fuera un número menor a 2 en la mayoría de las ocasiones. Y finalmente, en cuanto a las dosis de restricción, no hay una diapositiva propiamente, ya que en la mayoría de los casos no se cumplió ni con las restricciones medias para parótida, que quedan en 45.2 y 51.8 de media. La mandíbula recibió 77 grays. El oído con media de 44 y 45, cerebro con Dmax de 66, el puente igual con Dmax de 58, y la única restricción que estaba cumplida era la médula con 42 grays. Salvador, ¿cómo justificarías la dosis prescrita de 69 en este caso? Por las áreas que tenemos con residual y por los ganglios con extensión extracapsular, estaríamos justificando el esquema. Sí, básicamente sería como un tratamiento, pues más que una resección R2 o como si fuera prácticamente radioterapia definitiva, Definitiva. ¿no? Uh-huh. Sí, estoy bien. Gracias. Bueno, ya para concluir, tenemos un artículo publicado en febrero del 2018. El artículo va en relación a la clasificación patológica del cáncer de tiroides. Ellos proponen hacer una extensión o algunos comentarios sobre la actual clasificación patológica. Como ya había dicho, fue publicado en el 2018 por el autor Smith, que es jefe del Departamento de Patología del Centro Hospitalario de Essen en Alemania. Tenemos que el primer comentario que ellos hacen en cuanto al TNM actual, publicado en 2017,
es que en este no existe la definición de extensión extratiroidea mínima, que incluso ya se había propuesto desde la clasificación de la AJCC del 2002. Sin embargo, en esta última clasificación, en cuanto al T3, únicamente hacen una especificación del T3A, en el cual es un tumor que está limitado a tiroides, y el T3B, donde ya existe extensión macroscópica, sobre todo a los músculos de la correa. Entonces, ellos lo que hacen es discutir la importancia pronóstica. Ya como habíamos dicho, ya se había propuesto desde el 2002. Sin embargo, desde el 2002 no han sido muy específicos en cuanto a esta definición, por lo cual ellos proponen que se haga una ampliación del TNM para conocer de una mejor forma el valor pronóstico de esto. Tenemos aquí la 6ª edición. Como podemos ver, las dos críticas o las dos recomendaciones que se hizo en este momento cuando se publicó la 6ª edición. La primera fue dividir al T1 en cuanto a tumores que fueran menores a 1 centímetro y tumores que fueran mayores a 1 centímetro. La segunda observación que se hizo cuando se publicó esta clasificación fue respecto al T3, que se debía de dividir si este tenía o no extensión extratiroidea mínima. Dividirlo en dos, con extensión y sin extensión. La siguiente, por favor. Tenemos aquí tenemos aquí varias cortes de patología. Entre las menciones que hacen consideraciones de patología, está en cuanto al tejido tiroideo normal, está el lóbulo triangular, Una de las aclaraciones que hace en el lóbulo triangular de la tiroides es de que en este no va a existir en cuanto a anatomía una cápsula bien definida. Sin embargo, ellos independientemente exista o no una cápsula bien definida, que es lo que va a diferenciar este lóbulo triangular de los lóbulos laterales, ellos dan la misma importancia a la extensión extratiroidea mínima. Otra aclaración que hacen los patólogos sobre la extensión extratiroidea es de que ellos amplían la definición, y en cuanto a la extensión extratiroidea mínima, como podemos ver en la tercera gráfica, ellos lo definen incluso si existen pequeños clústeres o pequeños grupos de células que están extendiéndose al tejido adiposo peritiroideo. La siguiente. Y entonces ellos, como una subclasificación o una ampliación de la clasificación, pues dividen las diferentes categorías de la clasificación T. Por ejemplo, tenemos la clasificación patológica propuesta. Tenemos este ejemplo del PT1A2. La terminación 2 hace referencia a la subclasificación en la cual existe extensión extratiroidea mínima. Y posteriormente en el artículo también sugieren que en cuanto a la clasificación ganglionar, también se debe considerar la extensión extracapsular, como se hace en el resto de cánceres de cabeza y cuello. Todo esto con el fin de tener un mejor valor pronóstico y que este se pueda valorar en estudios subsecuentes, ya que actualmente se discute si existe valor o no pronóstico de este hallazgo patológico, que es relativamente frecuente. Y eso sería todo en cuanto al taller. No sé si hay alguna duda o comentario. ¿Algún comentario, doctor Maldonado, doctora Trejo? No, Sandy, gracias. Sí, solamente un comentario muy puntual. Miren, cuando van a radiar un papilar bien diferenciado de tiroides, difícilmente hay involucro del nivel 2. Tengan mucho cuidado con ese nivel
porque mientras más coloquen el límite cefálico, mayor probabilidad de afección parotídea. Es muy triste ver a pacientes con cáncer de tiroides que se radiaron con gerostomía. Tengan mucho cuidado en el nivel 2 específicamente, con bien diferenciado. Esta paciente me queda claro que tenía todas las indicaciones para consolidarse con radioterapia. Es muy complicado hacer el plan porque nos podemos quedar cortos en algunos segmentos o incluso el nivel 1B que también habitualmente no se afecta. Es un poquito complicado. Yo les sugeriría quedarse un poquito largo. Si tienen dudas de algún volumen, ampliar su CTB, su PTB. Respecto al carcinoma anaplásico de tiroides, es el tema de hoy en tiroides, no específicamente anaplásico, pero consideren que si es irresecable, es un tumor letal. Traten de paliar, no traten de ser agresivos porque habitualmente el cáncer anaplásico de tiroides ya es enfermedad sistémica. No se limiten al control local regional. Hasta el día de hoy no he visto un paciente vivo con anaplásico de tiroides. En mi opinión, el carcinoma más letal que conozco, se van rapidísimo los pacientes. Sería solamente ese mi comentario, doctora Sandy. Sí, nada más sobre todo para los R1, presentaron el protocolo fase 2, que todavía están pendientes los resultados del anaplásico, para que vieran nuevamente el ejercicio de cómo hacer todo, ¿no? O sea, desde evaluar los criterios de inclusión, las peculiaridades de aleatorización y específicamente las partes técnicas de volumen y de planeación del tratamiento. Pero como dice el doctor Maldonado, específicamente pues hay que individualizar el caso. El protocolo que presentaron solamente es para anaplásico, pero existen las guías italianas, Nancy Lee, que específicamente habla de cáncer de tiroides y no se enfoca más a anaplásico. Entonces hay que individualizar cada caso y pues básicamente eso sería el comentario. Yo No tengo sé una pregunta. Sí. Doctor Maldonado, para el anaplásico de tiroides, sabiendo que pues, tiene muy mal pronóstico y que estos pacientes generalmente mueren por asfixia, ¿qué dosis de paliativo utiliza usted? Igual, yo soy fanático del 30 en 10. Okay. Y si voy a incluir algún área que le va a causar toxicidad, aunque quede enfermedad fuera, trato de evitarla para no lastimar al paciente. Uso 30 en 10. Ok, doctor. Gracias. Y pues creo que nada más sería todo. Muchas gracias. Ya nos vemos en la siguiente clase para ver cáncer de mama, me parece. Doctora. Sí. Tengo una duda. ¿Tiene como alguna implicación con fines de contorneo? Si, por ejemplo, en estudios endoscópicos hay parálisis de cuerdas vocales, o sea, si de todos modos se va a incluir el surco traqueoesofágico, o sea, como pensando que estuviera involucrado el nervio laríngeo superior, el nervio laríngeo recurrente, ¿tener una modificación que hubiera parálisis de las cuerdas vocales? Como tal, digamos, no, porque como mencionaste, lo vas a incluir. Sin embargo, tendrías que estar peculiarmente lo que pasa en tiroides a veces es que no se incluye el surco, ¿no? Entonces, específicamente en ese caso tendrías que tener mucha precaución en sí incluirlo. Así como en cualquier caso tendría que ser, pero específicamente en con más precisión, no olvidar incluirlo. Ok, gracias. Esa es una buena pregunta de investigación. ¿Qué probabilidad existe de liberar el laringio recurrente después de radio? Nadie lo sabe. Valdría la pena echar un clavado. Pero ese es difícil porque una vez que está tomado el laringio recurrente, difícilmente se libera. Sí, y eso es algo importante que también tienen que hablar con el paciente, porque muchas veces ya sea posoperados o que lleguen con afección, te preguntan, o la expectativa de ellos es que después de la radioterapia vayan a tener recuperación de los síntomas. Entonces siempre tienes que aclarar que muchas veces los molestias que ya tienen es por algo que va a ser
permanente, como dice el doctor Maldonado, pues no hay algo que nos mencione, pero sí es algo que le tienen que mencionar al paciente cuando platiquen con él en la consulta de primera vez. Doctora, Bueno. ¿qué tipo de campos se utilizan ahí? ¿Son APP, laterales? ¿En qué caso? En tiroides, no digamos no una enfermedad voluminosa, pero por ejemplo en el posquirúrgico. Caro, ¿tú qué le dirías? Pues principalmente para evitar toxicidad. Por ejemplo, en el caso de esta paciente se usó IMRT, sobre todo para evitar toxicidad, parótidas y todo lo que ya acabamos de... Acuérdense que son dosis de 66 grays que vimos en las del protocolo, 69 en las que les dieron en definitiva. Entonces, como mínimo estaríamos hablando de 60 e incluso hasta 70 grays, dependiendo del caso. Si tú das una PPA, el nivel 6 o los niveles centrales del cuello están adelante de la médula. Entonces, si das una PPA o incluso aunque intentes dar una caja, generalmente va a ser difícil que cumplas la dosis de restricción. Anteriormente, que no había IMRT, obviamente se hacían con técnicas inicialmente que eran APPA, con bloqueo central de la médula. Posteriormente ya se hicieron con técnicas conformales, con algunos casos o algunas técnicas que incluían entre 5 y 7 campos para tratar de evitar la médula, pero siempre que se tenga disponible, pues técnicas avanzadas, ¿no? No hay que, si no lo tienes, pues hay que buscar algunas técnicas conformales que te ayuden, pero si lo tienes, no hay que, digamos, como escatimar el recurso, ¿no? Porque va a haber disminución de la toxicidad, vas a conformar mejor la dosis, como ya lo explicó también Salvador. Una técnica que usé mucho era un campo anterior solamente, porque la profundidad de dosis la puedes dejar en 4 o 6 centímetros. Un campo anterior con fotones. Habitualmente usaba 45 grays en 25 sesiones. Mastoides, carina traqueal, 2/3 de clavícula. Protegidas ahí con Cerrovent. Y al llegar a 45 grays, la sobredosis yo la daba con electrones. Y me fue bastante bien. Pero si ya tenemos IMRT ahorita, pues tratar de aprovecharla. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues entonces ahora sí nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Pues, Gracias.